Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de finales de torres y peones contra rey y torre. Miren, las blancas tienen un rey y una torre. Las negras tienen una torre, un rey y un peón. Este peón está a 2 casillas de coronar. Las blancas tienen que tener mucho cuidado para sacar un empate. Si las blancas se descuidan, pueden perder la partida. En este caso, la forma de sacar un empate es llevar a la torre a la primera fila, porque si no la torre negra ingresa aquí y va a hacer jaque mate. Entonces, la jugada correcta es torre A1. Las negras juegan torre B2 para restringir el paso del rey, aunque el rey ya no puede moverse en ningún lugar. La torre solamente tiene que mantenerse en estas 2 casillas, nada más, entre torre A1 y torre C1. No es conveniente que la torre se acerque mucho a su rey, porque el rey necesita espacio, necesita estas 2 casillas para maniobrar. Torre H2 y rey G1. Torre G2, rey H1. Ahí nomás tiene que mantenerse el rey. Porque si el rey si la torre se mueve, podría haber jaque mate. Torre de 2 y la torre se mantiene en estas 3 casillas nada más. H2, el rey no tiene dónde mover. Torre A1. Torre de 3. Y aquí las blancas van a hacer una jugada muy importante, con la cual las blancas se van a provocar un rey ahogado ellas mismas. Van a jugar torre A3. Le están entregando esta torre. La torre no puede entrar aquí a hacer jaque mate porque dejaría en peligro al rey negro. Entonces, si la torre captura ahí, es rey ahogado y es empate. ¿Qué otra jugada podría ser? Si mueve el rey, pues su torre es capturada y pierde la partida. Así que la única jugada que le queda aquí es capturar y sería rey ahogado y sería empate. Eso es lo que tenemos que hacer en un final de rey y torre. Esto es lo que tenemos que hacer en un final de rey, torre y peón de la columna H o la columna A. ¿Qué debemos hacer en un final contra peón de caballo? ¿Por qué se llama peón de caballo? Porque es un peón que avanza en la columna donde va ubicada los caballos. Estos se llaman peones de caballo. Entonces este peón está tratando de ingresar y lo que tienen que hacer, al igual que en el primer ejemplo, tienen que mantenerse en la primera fila. El rey trata de venir por aquí para luego avanzar su peón y buscar la forma de coronar. Torre C1, rey H3, torre D1, torre B2. Esta torre quiere venir aquí para poder hacer jaque, de repente por acá jaque y buscar la manera de hacer jaque. Torre A1, torre G2, y acá tiene que tener mucho cuidado. Si este rey viene aquí, en F1, podría perder la partida. Miren lo que pasa. ¿Qué pasa si juega rey F1? Entonces esta es una mala jugada. El rey viene aquí y ahí sí podría jaque. De repente el peón puede ingresar. Ya, entonces no hay que tratar de jugar a F1, sino hay que mantenerse ahí en H1. Jaque,
mantiene ahí. Y está tratando la torre de ingresar aquí para hacer un jaque mate. Torre A3 tiene que jugar las blancas. Rey G4. Y capturamos a ese peón. Y bueno, ingresa ahí. Y más bien son las blancas las que van a ganar la partida. Ya, entonces tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Las blancas, aquí, vamos a ver, en este ejemplo, debería ser empate, pero las blancas se han equivocado. Jaque. Solo tienen que mantener haciéndose jaque nada más. Nada más deberían hacer jaque ahí, jaque, repetir y debería ser empate. Pero aquí cometieron un error. Si juegan esto van a perder la partida. Aquí lo único que deben hacer las negras es jaque. Y si se va y jaque y jaque nada más, repetir 3 veces la misma posición y sería empate. Acá tenemos otro ejemplo. En esta ocasión tenemos un peón de alfil. ¿Qué hacemos contra un peón de alfil? En este caso no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el rey tiene suficiente espacio. En este caso, las negras deben ganar. No se puede hacer nada, miren. Porque la torre puede venir aquí, luego hacer jaque acá y tratar de capturar a la torre. Ahí no se puede hacer nada. Jaque y las negras van a ganar la partida. Cuando es un peón de torre y un peón de caballo, ahí sí se puede hacer empate. ¿Qué se debe hacer cuando es un peón central, sea peón de dama o sea peón de rey? Igual la torre debe bajar para evitar que la torre negra venga aquí y me pueda hacer jaque mate. Torre B2, rey F1, torre B6, torre C1, torre G1, torre G6, rey F1, E2. Y ahí en ese caso tampoco no se puede hacer nada. Bueno, vamos a ver un video que nos enseña cómo debemos jugar los finales de peones y torres. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos conocer en los finales de rey, peones y torres? Presten mucha atención. Les voy a compartir la pantalla y el sonido. Presten mucha atención. ¿Hosting? El hosting es el lugar donde se aloja tu página web. Debe ser seguro, rápido y confiable, como el hosting de... Vamos a estudiar un final muy interesante en el cual podremos ver 3 reglas fundamentales en los finales de torre. Considera esta posición, pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la continuación con blancas. En esta posición, las blancas habían conseguido maniobrar contra el peón retrasado de G6, pero las negras se han defendido perfectamente y parece que la posición está muy bloqueada. Sin embargo, en este momento, las blancas aplicaron una simplificación decisiva que lleva a un final de torres en el cual las blancas van a ganar fácilmente utilizando unos principios fundamentales. La partida siguió torre por H5, ahora el peón no puede capturar porque está clavado, así que las negras hicieron dama por H5 y después de dama por H5, G por H5, se ha llegado a un final de torres con igualdad material, pero las blancas lo ganan fácilmente con la jugada F5 y están amenazando F6 y las blancas conseguirían un peón pasado muy avanzado que les daría la victoria. Así que se ha obligado a cambiar el peón con E por F5, pero ahora las blancas se han conseguido abrir hueco para su rey, que puede penetrar en la posición enemiga con rey F4 y las blancas están ganando. Están amenazando capturar el peón de F5,
y además el peón de E5 es un peón pasado protegido y las blancas van a ganar fácilmente. Si ahora las negras hicieran rey G6 para defender el peón de F5, las blancas continuarían torre G3 jaque y el rey negro tiene que apartarse, así que las blancas capturarán el peón y ganarán. Y si después de la jugada rey F4 las negras defienden su peón con la torre, con torre F7, entonces la torre están utilizando su torre para defenderse, con lo cual la torre blanca va a estar mucho más activa y las blancas van a ganar fácilmente. En los finales de torre es mejor tener desventaja material, pero una torre activa, que igualdad material, pero una torre pasiva. La partida podría seguir torre G3 jaque, y si ahora las negras hacen rey H6 para defender el peón de H5, las blancas continuarían E6 y empiezan ya a avanzar su peón avanzado. La torre blanca mantiene el corte al rey negro, que no podrá acercarse para detener el peón blanco, y entre el rey blanco y el peón van a ganar a la torre negra. Por ejemplo, si ahora las negras hicieran torre F6 para mantener la defensa del peón de F5 y atacar al peón de E6, las blancas continuarían E7 y están amenazando coronar. Así que única sería torre E6, pero las blancas continuarían torre E3, colocándose detrás del peón pasado y las blancas ganan. Porque después de torre por E3, rey por E3, el peón es imparable y las blancas ganan. Y si después de la jugada E6 las negras hacen torre E7 para tratar de impedir el avance del peón blanco, las blancas simplemente harían rey por F5, capturando el peón negro, y luego van a hacer rey F6 y van a expulsar a la torre negra y las blancas ganan. Y si después de la jugada torre G3 jaque, las negras en lugar de ir a la casilla H6 hacen rey F8, las blancas ganarían igualmente con E6, y después de torre F6, las blancas continuarían rey E5 y el rey blanco penetra en territorio enemigo y van a ganar fácilmente. Ahora las blancas están amenazando capturar la torre y las negras no pueden defenderla con el rey porque después de rey E7 las blancas continuarían torre G7 jaque y una vez que el rey negro se mueva, las blancas capturarán la torre y ganan. Así que después de rey E5, las negras tendrían que hacer torre H6, pero las blancas simplemente capturan el peón con rey por F5 y ganan. Y si después de la jugada rey E5 las negras hicieran F4 contraatacando sobre la torre blanca, las blancas podrían continuar torre G5 defendiendo su torre, atacando el peón de H5 y manteniendo la amenaza sobre la torre negra. Ahora las negras tendrían que quitar su torre con torre H6, a lo que las blancas podrían continuar torre F5 jaque, y después de rey E8 las blancas podrían continuar torre F7 ocupando la séptima fila y luego van a hacer rey D6 y la torre colocándose detrás del peón pasado controla el avance del peón negro y en cualquier momento lo van a poder capturar. En la partida, después de la jugada rey F4, las negras hicieron torre E6, a lo que las blancas contestaron rey por F5 y ya se ha restablecido la igualdad material. Ahora las negras hicieron torre G6 intentando activar su torre, pero las blancas continuaron E6 y otra importante regla en los finales es que los peones pasados hay que avanzarlos. En este caso las blancas pueden avanzar su peón con seguridad y el plan de las blancas es llevar luego el rey a la casilla D6 desde donde apoyará al avance de su peón. La partida siguió torre G4 amenazando capturar en D4, a lo que las blancas contestaron rey E5 defendiendo el peón y preparándose para hacer la maniobra rey D6 y rey D7 para luego apoyar el avance de su peón. Si ahora las negras hicieran rey F8 con idea de colocarse delante del peón blanco e impedir su avance, las blancas contestarían torre C3 jaque, ahora no sería posible rey E7 porque las blancas harían torre F7 que daría jaque, el rey negro tendrá que retroceder y las blancas van a capturar el peón de B7 y luego podrán hacer rey D6 y las blancas estarían ganando. Así que después de la jugada torre C3 jaque, las negras tendrían que hacer rey E8, pero después de torre F7, las blancas ocupan la séptima fila, mantienen al rey negro en el borde del tablero y luego las blancas van a poder avanzar con su rey con la jugada rey D6. Por ejemplo, si las negras hicieran ahora torre por H4, capturando el peón blanco, las blancas podrían continuar rey D6 y después de torre por D4,
las blancas continuarían torre por b7 y están amenazando torre b8, que sería jaque mate. Así que única sería rey f8, pero las blancas continuarían torre b8 jaque, expulsando al rey negro de la última fila, y después de rey g7, las blancas continuarían e7 y a la siguiente coronan y las blancas ganan. En la partida, después de la jugada rey e5, las negras hicieron torre e4 jaque, a lo que las blancas contestaron rey d6, y ahora las negras hicieron torre por d4, y ahora las blancas hicieron torre e3, colocando la torre detrás del peón pasado, y las negras abandonaron. Porque la torre blanca, al colocarse detrás del peón pasado, lo ayudará en su avance y las negras no pueden hacer nada por impedirlo. Por ejemplo, en caso de rey f8, intentando colocarse delante del peón, las blancas simplemente harían e7 jaque y después de rey e8, las blancas continuarían torre f3 y luego van a hacer torre f8, que sería jaque mate, y las negras no lo pueden impedir. Y si después de la jugada torre e3 las negras hacen torre e4, intentando bloquear la acción de la torre blanca, las blancas continuarían torre por e4 y después de d por e4 las blancas continuarían e7 y están amenazando a coronar el peón. Después de rey f7, para evitar la coronación del peón blanco, las blancas continuarían rey d7 y a la siguiente coronan y las blancas ganan. Un final realmente instructivo. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que Atención, entonces, tal como vimos en el video, eh, tenemos que jugar correctamente este tipo de finales que a veces pueden ser muy peligrosos. ¿Qué pasa cuando uno se queda con rey, peón y torre y el otro se queda con rey y torre? Aquí en este caso, las blancas pueden sacar un empate si juegan correctamente. Si las blancas juegan torre A1, sería una mala jugada y no podrían sacar un empate. Perderían la partida porque el rey vendría en F3 y esto se llama oposición. Oposición significa que el rey se pone frente al otro rey separado por una casilla. Eso se conoce como oposición. Luego, cuando hace jaque, ¿qué pasaría? Que el peón avanza y ya no hay forma de detener a este peón. En este caso, si queremos sacar un empate, la técnica consiste en que no debemos dejar que el rey se ponga delante del peón. O sea, no debemos dejar que el rey llegue a la sexta fila estando el peón en la quinta fila. O sea, hablamos sexta fila contando desde el inicio. O sea, mejor dicho, si queremos ya saber exacto, no debemos dejar que el rey negro llegue a la fila número 3, o sea, aquí, estando el peón en la fila número 4. Por eso la jugada correcta en esta posición es torre C3. Cuidamos que el rey no baje a la fila 3. Por supuesto que el peón puede avanzar, pero no importa, el peón puede avanzar y luego la torre puede hacerle jaque por la retaguardia. Aquí consiste en que la torre le va a hacer jaques al rey por la retaguardia y jamás voy a dejar que el rey negro esté delante de su peón o que el rey negro esté en la fila número 3 mientras su peón está en la fila número 4. Como vemos aquí avanza el peón y ahora lo que tenemos que hacer es jaque por la retaguardia desde lejos. Jugamos ahí y para que pueda, y ahora le vamos a hacer jaques y no vamos a dejar que el rey jamás se ponga delante de su peón. Entonces, digamos rey F3 y aquí está amenazando con dar jaque mate, así que ahora hacemos los jaques. Rey E4
y seguimos haciendo jaque. Hacemos jaque y a la vez atacamos a su peón. El rey negro no puede alejarse de su peón. Rey F4, torre F8. El rey negro trata de acercarse a la torre, pero si se aleja demasiado puede perder ese peón. Torre G8, rey F6, y ahora la torre viene a atacar al peón. Torre B3 trata de defenderlo, pero ahora el rey puede salir. Torre B2 y ya, es empate. Ya, entonces esa es la técnica. Ya, aquí vamos a ver cuál sería la mejor jugada. Aquí las negras deben ganar la partida. Aquí las negras deben ganar la partida. Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían para ganar la partida? ¿Cuál es la mejor jugada para las piezas negras para ganar la partida? Si ustedes fueran las piezas negras, ¿qué jugada harían? Esa es la pregunta. ¿Qué jugada harían ustedes si fueran las piezas negras? Escríbame al chat del Zoom cuál sería la jugada. Ya pueden escribir. ¿Cuál es la mejor jugada con las piezas negras para poder hacer un empate? Perdón, para ganar. ¿Cómo harían las piezas negras para ganar la partida? ¿Qué jugada deben hacer? ¿Con qué jugada pueden ganar la partida las piezas negras? Torre A6, dice. Torre A6, dice Francisco. Peón F7, dice Lucas Arcana. Lucas, este peón está yendo hacia abajo y este otro peón está subiendo. Los peones blancos están subiendo y los peones negros están bajando. Entonces, corrige tu respuesta, Lucas. Alejandro dice torre E4, o sea, torre aquí en E4. Jaden Joao dice torre A8. Arturo Zapana, torre G4. Alejandro, torre C4. Carlos Tadeo dice rey F8. Christopher dice torre G4. Lucero Palacios dice rey F6. Lucero, le toca jugar a las negras, Lucero. La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada para las piezas negras? ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada para las piezas negras? En esta posición le toca jugar a las negras. Michael dice torre A8. Alexander dice torre G4. Alexander dice torre G4. Le hacemos un jaque al rey. Jaime Reynoso dice rey F7. Jaime, los reyes no se pueden unir. Los reyes no se pueden unir. ¿Cuál es la mejor jugada para las negras? Es la posición. Rey F7 no se puede porque los reyes no se pueden unir. Aparte que el rey negro no puede venir a F7 porque la torre de B7 está controlando la casilla F7. Así que corrige tu respuesta, Jaime Reynoso. Lucero dice torre A6. Jaden Joao, torre A6. Nicolás Rodríguez, torre A6. Said, torre A6. Lucas, torre A6. Sí, con piezas negras, Joaquín. ¿Cuál es la mejor jugada con las piezas negras? Jaden Joao dice torre A6.
Jaime Reynoso, torre A6. Bueno, 2 minutos más y ya cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta los que todavía no lo han hecho. Joaquín Ayala dice torre G4, que le hagamos un jaque al rey blanco. Bueno, un minuto más. Un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Un minuto más y ya cerramos el chat del Zoom. Envíenme sus respuestas. Un minuto más y ya estamos cerrando el chat del Zoom. Para ver cuál sería la mejor jugada para las piezas negras en esta posición. Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver cuál sería la mejor jugada en esta posición. Torre A6 es una mala jugada, porque si torre A6 no te va a capturar aquí el peón, lo que va a hacer es va a jugar rey G7 y luego va a tratar de jugar la torre ahí y capturar tu peón, eliminar tu peón, ¿no? Entonces probablemente tiene que jugar torre A6 y va a perder, puede hacer jaque y va a perder este peón y este peón puede coronar. Entonces eso no sería la mejor jugada. Los que han dicho torre A6, eso no sería lo mejor. También me han dicho torre G4, pero torre G4 no es lo mejor porque pierdes el peón y este peón puede coronar. Eso tampoco no sería la mejor jugada. La mejor jugada en esta posición es rey F8. Sacrifico mi peón, no importa, pierdo un peón, pero ocurre que cuando captura con el rey se puede hacer jaque. Y no voy a dejar que el rey se ponga delante del peón. ¿Recuerdan que vimos el ejemplo anterior? No voy a dejar que el rey se ponga delante del peón. Va a jugar ahí, vamos a tratar de mantener ahí y voy a atacar. Ahí nomás, así nomás, y no va a poder ganarme. Entonces, rey F8 es la mejor jugada. Rey F8 es la mejor jugada. No es bueno capturar este peón con el rey. Lo mejor es jugar ahí para capturar con la torre. Pero ahora el rey puede venir ahí. Si captura con la torre, ocurre que hacemos jaque y podemos capturar esta torre y aquí puede perder ese peón, ¿no? Podría perder su peón. Ya, entonces ya sabemos, la mejor jugada aquí es rey F8. Si juega acá, entonces el rey viene acá, si hace jaque, regresamos ahí, si nos captura, el rey viene acá y hacemos jaque acá y no dejamos que el peón pueda avanzar. Y debería ser empate ahí. No hay forma de que pueda ganar. Le hacemos jaque, no dejamos avanzar a este peón. Bueno, ahora sí, todos deben entrar a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess. Vamos a crear
el torneo